Muchas bendiciones, un saludo tengan todos. Nuevamente con ustedes el Extra, con el propósito de que su clase en la escuela sabática tenga mejor y mayor información y todos recibamos nuevamente las bendiciones del Señor. Estamos listos para orar y comenzar. Primero les presento al pastor Ibarra con nosotros. Bienvenido, pastor. ¿Qué le podemos decir a los hermanos que nos escuchan, nos están mirando? ¿Cómo le ha ido, pastor? ¿Cómo se siente? Bendecido, creo que esa es la palabra que recapitula la experiencia de un cristiano, ¿verdad? No podemos decir que estamos sin problemas, sin tribulaciones. Lo que sí podemos decir que en medio de los problemas y de las tribulaciones, el Señor Jehová está con cada uno de nosotros. Amén. Así es. También con nosotros el pastor y doctor Moral. Pastor, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se siente usted? Bueno, siguiendo la misma línea de mi colega el pastor Ibarra, bendecido, dicen algunos, prosperado y en victoria. Y en victoria. Pero es en Cristo. En Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el honor. Así es. Y un servidor nuevamente, pastor Orelvis Herreras. Estamos listos para orar. Oremos y pidamos la bendición de Dios. Vamos a pedirle al pastor Moral que nos presente a Dios en oración. Amante y querido Padre, es un privilegio muy grande abrir las páginas de tu santa palabra. Permite que también podamos abrir nuestros corazones para escuchar tu voz. Y que tanto nosotros podamos recibir de ti, y cuando recibamos de ti, que de gracia demos, porque de gracia hemos recibido. Y todo don perfecto, como dice la lección, viene de lo alto, del Padre de las luces. A ti sea la gloria. Quédate aquí con nosotros y con la audiencia allá donde ellos están. Por Cristo lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Como siempre, hermanos, el Extra no pretende ser concluyente, pero sí dar comentarios que pueden ser interesantes para su clase. Estamos estudiando la lección número 9, una lección muy importante. Creo que, como todas, esta también nos va a ayudar muchísimo. El título es El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Estudiaremos cómo fue el servicio, cómo la iglesia adoptó o tomó esa misión que Dios le dio de servir al prójimo en el Nuevo Testamento, pero también hablaremos cuál es la misión de la iglesia para nuestros días. El texto preferido por el autor y que es bueno estudiarlo en esta hora se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Noten lo que dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Comenzamos, hermanos. ¿Cuántos necesitados tenemos en la iglesia? ¿Cuántas personas necesitan una mano que le ayude? Recordemos la iglesia apostólica en el pasado, esta iglesia que Cristo organizó mientras estuvo en la tierra, estos discípulos que comenzaron con sus pruebas y dificultades, se levantaban, caían, volvían a caer. Pero luego de recibir el Espíritu Santo, crearon una nueva comunidad. Y esta comunidad permanece hasta hoy. Me refiero a nosotros, la comunidad de cristianos. ¿Qué características tenían en común? Tuvieron en común los primeros apóstoles, los primeros cristianos. Pastor Moral, ¿nos puede hablar algo más de ello? Bueno, si vamos a ir al cristianismo, evidentemente el tronco principal es Cristo. De ahí deriva todo. Y sabemos bien que su ministerio estuvo muy orientado hacia los necesitados. Él lo dijo en el Sermón del Monte: al que te pida dale, al que quiera tomar prestado de ti no se lo rehuses. Lo explicó Juan el Bautista cuando los soldados le preguntaron qué haremos. Dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y lo vivieron en sus vidas, porque lo más grande de Jesús no es lo que él habló, sino la manera como él vivió. Estuvo ampliamente orientado hacia los pobres, pero sin olvidarse de los ricos, porque no queremos que esta lección se vaya a entender en el contexto de servir a los pobres en la manera que la gente nos quiere exigir, o que parezca como que fuera malo ser rico. No queremos hacer esa explicación, porque no hay ningún pecado en ser rico, porque lo era Abraham, porque lo era Job, y porque el mismo Pablo, cuando dijo ponlo a mi cuenta, no se ve un pobre, pues tenía una buena cuenta. Entonces, y se educó a los pies de Gamaliel, que ningún pobre lo lograba. Y entonces no queremos decir de que hay un modelo de santidad en la pobreza, pero ya que la pobreza existe,
nosotros debemos ocuparnos de ella. Así es. Pastor Ibarra, ¿cree usted que la iglesia de hoy día debe imitar mucho lo que hicieron los primeros apóstoles en el pasado? La pregunta sería, ¿qué hicieron ellos en el pasado que la iglesia hoy está descuidando? Vamos a comenzar por ahí y luego avanzamos en la lección. Bueno, en el contexto que estamos hablando de iglesia, y muchas veces hemos comparado a la iglesia con un hospital, pero yo me he puesto a pensar en el concepto de hospital. La razón por la cual existen hospitales es porque existen enfermos. Estos negocios que son tan lucrativos, realmente si el pecado no hubiese entrado, no existiesen. Si el pecado no hubiese entrado, no existiesen hospitales. Si el pecado no hubiese entrado, no existiesen cementerios. Si el pecado no hubiese entrado, no existiesen iglesias de la manera que existen hoy día. Es interesante de que la iglesia apostólica, desde el mismo comienzo, deja establecido la razón por la cual nosotros hoy debemos existir. Así es. Hablando de la comunidad, un nuevo tipo de comunidad. Esta comunidad surgió desde que Cristo vino y vivió con sus discípulos. Después que Jesús ascendió, que Él les dijo, vendrá el Consolador, y vino el Espíritu Santo. En esa época habían cosas que los distinguían. Por ejemplo, dice la Biblia que repartían todas las cosas en común. Dice que nadie decía, esto es mío, sí, sino que todo lo tenían en colectividad. Hay personas que hoy dicen, hoy la iglesia está viviendo en forma diferente. Algunos lo han privatizado todo. Pero nos gustaría llevar este pasaje bíblico al contexto en que estaban viviendo los discípulos de Cristo en aquel entonces. Porque hay personas que dicen, pero yo no entiendo, ¿cómo es que yo puedo hoy llevar a que lo tuyo sea, lo mío también sea tuyo? ¿Cómo yo puedo poner esto? ¿Estaré pecando yo si lo que tengo no es de todos? ¿Cómo yo puedo vivir sin estar quebrantando lo que dice la Biblia? ¿Me puede alguien explicar? Me gustaría usar dos palabras que utilizó el pastor Orelvi. Una de ellas es el contexto. El contexto es importante. Hay una tendencia a tomar la palabra de Dios de manera literal. Y hay un problema en tomar la palabra de Dios de una manera literal. Por ejemplo, si tomamos la palabra de Dios, todos los pasajes de manera literal, puede que lleguemos a una teología equivocada. El doctor Moral mencionó en el Sermón de la Montaña el texto que dijo Jesús, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Si lo tomamos de una manera literal, en este momento yo le digo al pastor Orelvi, deme su celular, tiene que dármelo, porque dice la palabra de Dios, al que te pida, yo le pedí, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Doctor Moral, me gustaría que me preste su carro. Si lo tomamos de una manera literal, el texto no le da la prerrogativa al doctor Moral a escoger si me lo presto o no, porque dice, el que quiera tomar de ti prestado, en este caso soy yo, el carro, no se lo rehuses. Así que me gustaría, y el doctor Moral puede hablar un poquito más de esto, identificar algunos pasajes bíblicos que realmente son literales. No matarás, no adulterarás. Eso lo podemos tomar de una manera literal, pero estos pasajes que estamos hablando, sería bueno identificarlo en contexto. ¿Qué peligro hay de tomarlo de forma literal? Porque yo lo que encuentro es que yo no veo que nosotros debemos exigirle a nadie que nos dé nada, sino que Dios va a poner en el corazón de la persona que te puede ayudar, la manera como te puede ayudar y cómo te puede ayudar. Pero este tema se puede prestar para que alguien trate de, incluso siendo pobre, administrar los bienes de alguien que es rico, ¿no? Y entonces Dios respeta la individualidad de cada quien. Pero que el Evangelio nos llene del Santo Espíritu y que el Espíritu nos diga en qué medida nosotros vamos a contribuir con las necesidades de los demás. Y básicamente también en el contexto me parece que se ve que son necesidades más básicas, porque debemos distinguir entre necesidades y lujos de la vida. Y hay personas hoy en día que realmente necesitan las necesidades en la manera que lo entendamos, no en la manera que ellos a veces no entiendan. Y por eso la iglesia
no pierde la autoridad. Siempre que se basa en la Biblia, la máxima autoridad es la Biblia. Pero después de la Biblia, cada quien tiene autoridad sobre lo que tiene. Y yo creo que el Espíritu Santo es el único que nos puede poner en el corazón la manera como debemos ayudar. O sea, mirándolo en contexto, la dadivosidad de ellos era una dadivosidad voluntaria, genuina, producto del Espíritu Santo, no la imposición de ninguna persona sobre los bienes de los demás. Exactamente. Porque bien, y lo hemos visto que en nombre de Jesús, en nombre de la religión, se han utilizado pasajes como estos para dejar a la familia sin todos sus bienes, utilizando estos mismos pasajes. Y eso termina trayendo más miseria de la que hay, porque nuestro objetivo con todo esto de ayudar no solamente es mostrar amor y compasión, es traer una mejor calidad de vida también. Y cuando el que tiene da todo, y al final muchas personas que no tienen, tenemos que ser sinceros, no vamos a entrar a juzgar a nadie, pero hay gente que no tiene, porque Salomón mismo dice, vamos a citar la Biblia, que nadie se va a oponer a ella, que en casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y a veces los mejores programas no solo contemplan ayudar al pobre, sino educarlo. Por ejemplo, aquí en Owen, que viene y se educa y manda a sus hijos aquí, su problema de necesidad probablemente va a quedar resuelto no solo para él, sino para toda su familia. Unos poquitos años de sacrificio, apretándose el cinturón, puede resolver todo el problema a toda una familia completa, nuclear y extendida. Entonces tenemos que explorar otros caminos también. Y también contextualizar lo de hecho de los apóstoles. Ahí hay dos elementos. Uno, estábamos viviendo en tiempos de persecución. Así es. Todas las propiedades iban a ser confiscadas de una manera. Persecución por los judíos, persecución por los romanos. Entonces no se miran el día que venga una persecución, no vamos a mirar las propiedades exactamente igual. Va a llegar un momento cuando nosotros mismos las propiedades ya las tengamos hasta que abandonar. Pues mejor sería dejárselas a los pobres. O sea, y en el contexto que surgió la iglesia adventista, ¿no? Cuando se predicaba que Cristo Jesús iba a venir en el otoño, en 1844, lo que me llama la atención que ese era un buen tiempo para que esto se pusiese en práctica. Era un buen tiempo para vender todas las propiedades, para entregarlas, para dárselas a los pobres. Y lo que me llama la atención es de que los mismos que estaban predicando que Cristo venía pronto eran los mismos que no estaban dando las propiedades. Eran los mismos que las estaban vendiendo. Y yo pregunto, si ahora mismo Cristo Jesús está viniendo, que lo creemos de todo corazón, tal vez el principio pueda aplicar de no aferrarnos a lo material porque sabemos que todo se va a destruir, no abandonar nuestra responsabilidad, pero a la vez no aferrarnos como que esas propiedades las vamos a llevar con nosotros al reino de los cielos. Porque después encontramos incluso, yo no quiero decir que el que da va a quedar en necesidad, pero la iglesia de Jerusalén lo puso todo en un fondo común y después Pablo tuvo que recogerle una ofrenda millonaria para traerla a Jerusalén por la pobreza que había en Jerusalén. No quiero decir que se empobrecieron por dar, pero sí quiero decir que en el contexto de las persecuciones ellos se les confiscó todo, lo que no dieron se lo quitaron y finalmente hubo una necesidad y entonces a ellos le dieron. El concepto aquí no es yo te doy para que tú me des, el concepto es cómo podemos nosotros aliviar al necesitado, sentir compasión de la viuda, ayudar a aquellas personas en la medida que el Espíritu Santo lo ponga en cada corazón. Noten que Jesús dice que la ayuda realmente es para el hermano pequeño, pero para el hermano mayor, que simplemente no hace las cosas porque no le da el deseo, yo creo que las palabras que se aplican es el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces poner todo en el contexto es lo que queremos que el Espíritu Santo ayude a cada uno de nuestros oyentes a poner esto en el contexto y no tomar el tema de la ayuda para atacar a los que tienen más. Así es. Ni tampoco para dejar a un lado a los que tienen menos. ¿Cómo podríamos nosotros, como dice Jesús, de gracia recibiste, da de gracia? Si nosotros miramos, hay 4 palabras que distinguieron el ministerio de Cristo. Y las voy a decir con ese para que se nos queden, para que sea como un tipo acróstico, ¿no? Jesucristo socializaba, ¿ves? Con ese. El cristiano debe ser una persona sociable y social, que esté presente en la comunidad.
En segundo lugar, solventaba los problemas de la gente, incluso antes de predicarle el evangelio. Cuando una persona tiene hambre, no le va a venir muy bien un estudio bíblico hasta que no solucione su hambre. Jesucristo solventaba, Jesucristo servía, ¿ve? Esa palabra servicio era la palabra fundamental en el ministerio de Cristo. Y finalmente, el objetivo supremo de todo, salvar. Y ahí debemos llegar. Nosotros no podemos salvar, pero sí podemos socializar, sí podemos solventar, podemos servir, y que Dios utilice todo esto para salvar a la humanidad perdida. Así es. Estos principios se pueden ver en esta primera comunidad, esta iglesia primitiva. Hay una pregunta, trata de imaginar cómo fue la iglesia en el pasado, en la iglesia del Pentecostés, y cómo es la iglesia de hoy día. ¿Qué podemos recomendar a la clase de hoy? Ya el pastor dijo 4 consejos. Vamos a repasarlo como una buena clase. Lo primero, pastor, los 4 consejos, las 4 S del ministerio de Jesús. Vamos a repasarlo. Recordamos, tenemos servicio. ¿Tenemos cuál? Socializar, solventar y salvar. Ya esto es un extra. Ya comenzaron los extras. Ya el pastor ahorita dijo un extra y tenemos otro. Y una de las cosas que esta lección nos ayuda es a no mirar la misión, porque recuerden que todo partió de la misión de Jesús, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero ahí dice, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Entonces, tanto en el antiguo, aunque estamos hablando más del nuevo ahora, pero tanto en el antiguo, porque en el nuevo se repite mucho que ya venía del antiguo. Cristo todo el tiempo dice, oísteis que fue dicho. Se ve que es básico en la Biblia ayudar a los necesitados. Eso es algo básico. Porque Dios nunca quiso que personas tuvieran un gran cúmulo de todo mientras otros nada tuvieran. Ahora, las riquezas, si las hicieron correctamente, no somos quien para juzgarle, porque también son de Dios, nada es nuestro. Y si Dios vio que una persona podía administrar más y le dio más, yo no soy quien para meterme con el de los 10 talentos. Pero Dios quiere que en el mundo haya compasión y haya menos miseria. Y ese debe ser nuestra meta como cristianos. Y al hablar de la iglesia primitiva, creo que podemos resaltar, examinarlo todo y retener lo bueno. Porque hay muchas cosas en la iglesia primitiva que no debemos ni acercarnos a ella. De hecho, Pablo mismo escribe, y cuando escribe a esa iglesia que se estaba formando en Corintios, esa iglesia nueva, había entre ellos fornicación, adulterio, contiendas, divisiones. Esa era la iglesia primitiva. Pero nosotros no estamos imitando las cosas malas de la iglesia primitiva. Estamos imitando las cosas dignas de ser imitadas, como era el servicio, bienes en común, salir de nuestra comodidad para beneficiar al necesitado. Exactamente. Y recuerden que la palabra común que viene allí, de ahí viene la palabra comunidad también. Y de ahí viene la palabra comunicación. Pero de ahí viene la más linda de todas, que es comunión. Y la comunión es del Espíritu Santo. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que tiene que en cada corazón poner la manera correcta como debemos proceder. Así es. En resumen, también podemos decir que fue esa búsqueda constante del Espíritu Santo lo que lo llevó a los discípulos a estar unidos, a compartirse las cosas unos con otros, pero a predicar el Evangelio, que es lo más importante. Un Evangelio práctico, porque podemos decir Señor, Señor, pero si no mostramos la mano de Dios en la tierra, entonces nos está faltando algo. Hay una mujer en la Biblia que cautivó la atención de todas las personas en aquel entonces. Me refiero a Dorcas. El ministerio de Dorcas, Pastor Ibarra, fue extraordinario. Dios preservó esa mujer para aquel momento. ¿Cuántas cosas lindas hizo? Dice la palabra de Dios que esta mujer era buena, era justa, abundaban las obras de bien en ella. Aún así, que la gente, cuando ella murió, la gente la extrañaba. Y ahí vamos a hacer la pregunta, una pregunta sociológica. Si la iglesia hoy desapareciera, ¿la gente extrañaría a la iglesia? No voy a decir yo, pero si alguien que amamos muriera, ¿la persona nos extrañaría? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Me estoy preocupando por dejar la huella que Cristo grabó en mi corazón entre mis seres queridos, para que cuando yo no esté, las personas puedan seguir a Cristo por mi ejemplo? Amén.
Hablemos de Dorca y después llegamos a las conclusiones que hemos dicho. Comenzamos con el pastor Moral. Bueno, yo creo que Dorca es un buen ejemplo de que esto es un asunto individual. Ven que Dorca, nosotros lo hemos convertido en un ministerio de la iglesia, no estoy diciendo que esté mal, pero Dorca no era un ministerio de la iglesia primitiva, era una persona individual. Y yo creo que ayudar a los necesitados es algo individual que cada quien debemos tener en nuestros corazones en la medida en que el Espíritu Santo nos dé la verdadera conversión. Hay también la tendencia de quererle cargar a la iglesia las necesidades de los demás. Y el cristianismo se siguió desarrollando. Y no solamente es en el libro de los Hechos, porque si vamos al Nuevo Testamento, un extra sería que Pablo después más adelante vio que las ayudas también causaban problemas y dijo, vamos a hacer una lista y poner allí las características que tienen que tener los que van a ser ayudados. Y las viudas tienen que tener más de 60 años. Si son jóvenes, que se vuelvan a casar. Y si tienen familia, que las mantengan su familia. El aprovechado siempre Eso también es parte del Nuevo Testamento, Sí, porque se vio claramente que el sistema fue abusado. Un sistema que con tanto amor, en el primer amor de la iglesia primitiva, surgió ya en los tiempos de las cartas a Timoteo y Tito, que era el desarrollo máximo, que es como un manual de iglesia. La Biblia tiene su propio manual. Allí Pablo estableció reglas de cómo ayudar. Y dice claramente que el que no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces todo eso hay que estudiarlo junto en el mismo contexto, porque es el Nuevo Testamento, el servicio en el Nuevo Testamento. Aunque la iglesia debe ayudar, pero no cargarle todo a la iglesia. Hay dos principios que debemos destacar. Uno es que la ayuda, desprendernos, es algo personal que Dios espera de cada corazón orgulloso. Y cuando estamos hablando de corazón orgulloso, estamos hablando de todo ser humano. Y la manera que Dios tiene para nosotros desprendernos de ese orgullo es simplemente dando, ¿verdad? Y la persona individualmente que no entra en el ministerio de dadivosidad, muy difícil es entrar en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, la base es la dadivosidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no podemos concebir un cristiano que se llame cristiano y que no se desprenda a la necesidad de su vecino. Y es muy importante porque resaltamos, y está bien, las necesidades de aquellas personas más necesitadas, menos favorecidas. Pero Dios podía haberles ayudado de muchas maneras, pero nos escogió a nosotros porque eso nos beneficia a nosotros también. Porque quiso salvar al joven rico cuando le dijo, toma lo que tiene y dalo a los pobres. A quien Jesús estaba tratando de salvar en ese momento no era a los pobres. ¿A quién era? Era al joven rico, porque la riqueza ocupaba su corazón y eran su ídolo. Entonces el Señor, en su afán de ayudarnos a nosotros también, nos ha convertido como en las manos de Dios, para que de alguna manera nosotros también recibamos esos atributos de bondad del carácter de Dios. Por eso cuando ayudas a una persona, porque el Espíritu Santo te lo puso en el corazón, realmente también nosotros estamos recibiendo un gran beneficio. Y ahí está el principio número 2. Debemos de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos va a decir a quién darle y a quién no darle. Porque nosotros no estamos llamados a darle a todo el que nos lo pida. Dios analiza nuestras oraciones y realmente Él nos da como conviene. Lo que es mejor. Lo que es mejor. Él no nos da de acuerdo a lo que nosotros pedimos. Porque cuando nosotros somos cristianos, la oración terminamos diciendo, pero que se haga tu voluntad. Podemos pedirle a Dios, pero con la completa seguridad de que la voluntad de Dios debe ser soberana. Y de manera personal, no sé si le ha pasado a ustedes, hay personas que realmente me han pedido y el Espíritu Santo de manera clara me ha dicho no le des, porque si le das a esa persona más con bien, le estás haciendo un mal. Busca la manera que esa persona pueda moverse a trabajar, pueda moverse a estudiar, porque si le suplimos todas sus necesidades, van a estar tan cómodos que serán mendigos toda una vida. Y también, y está muy bien todo esto porque el Evangelio dignifica, hermano.
y que a mí todos los días me tengan que, mis amigos del pastor Ibarra y Orelvi, uno que se organice y me traiga el desayuno y otro que se organice y me traiga el almuerzo y a ver si aparece alguien por allá de la audiencia que me traiga la cena ya para estar completo. Ese no es el plan de Dios, porque eso atenta contra la dignidad humana. Ahora, Jesucristo dice, casos desesperados, hambre, me diste de comer. Sed, me diste de beber. Desnudo, me cubriste. Noten que Jesucristo no está hablando de lujos de la vida. Jesucristo está hablando de personas que están en una necesidad total, básica, para que ellos tomen esa ayuda y despeguen. No tampoco está diciendo que al desnudo le compre ropa desde ahora hasta que él venga. Está diciendo, ya le ayudaste a un desnudo, ahora vamos a ayudar a otro y vamos a ayudar a otro, porque a veces una persona viene a recibir ayuda 10 veces y uno le dice, bueno, pero hay otro que todavía no se le ha dado ni la primera vez. ¿Ve? Porque lo que vamos a hacer es aliviar. Pero el dolor del mundo, Jesucristo mismo dijo, y con ellos no justifico nada, pero dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Porque hasta Judas quiso tomar el tema de los pobres para manipular. Y cuando vio aquel perfume, criticó a María Magdalena y dijo, esto se podía, eso también es del Nuevo Testamento. Como Judas estaba tratando de manipular las cosas para que aquel dinero fuera a él, y ya sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones de Judas, pero mencionó a los pobres. Vamos a ayudar a los pobres, pero no los vamos a tomar de escudos humanos para atacar a otras personas en la iglesia, porque la iglesia es para los pobres, pero es también para los ricos, es para la clase media, es para todos. Y Pablo dice, si tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos con eso. Pero muchas veces cosas que se piden en nombre de la pobreza son lujos y realmente no son sustento ni abrigo. Así es. Bienaventurado aquel que piensa en el pobre, dice la palabra de Dios. Pero también hay personas que no solamente necesitan el pan y el abrigo, también necesita que le demos consejería, orientación y enseñarle cómo poder lograr los objetivos a unas cosas que están pidiendo. Yo creo que después podemos hablar un poquitico más sobre ese detalle. Un detalle más, hermano, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que un cristiano tiene, lo mejor sería ponerlo todo a disposición del Señor. Y el Espíritu Santo te va a guiar a cómo poder ayudar a las personas. Un ejemplo bíblico, y con esto vamos a abrir el comentario nuevamente, fue una situación difícil después de un día siguiendo a Jesús. Allí no había comida, hambre tremenda, el hambre estaba por doquier, los discípulos no sabían qué hacer. De pronto una madre le había dado a su hijo los panes y los pececillos y lo pusieron en las manos de Jesús. Y lo poco que había en las manos de Jesús se pudo alimentar a una multitud. ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros de esto? Bueno, ahí hay varias lecciones. Los materialistas se fueron rápido y no recibieron ningún beneficio porque ellos ya antes que el sol se pusiera, porque ese beneficio se le dio a gente que había estado el día entero escuchando a Jesús. ¿Cuántos se fueron antes y no recibieron el beneficio? Al niño nadie le quitó la comida porque eso estaría en contra de lo que Jesús era. El niño tuvo la voluntad de compartirla. Jesucristo pudo haber dado un alimento de lujo, suculento, y lo que dio fue panes y peces, que era la comida más humilde. Y a veces hay personas muy malagradecidas también que se le dan cosas y siempre parece que es poco lo que se le da. Y a alguien que era el dueño del universo decir, mira, me salió con un pedazo de pescado y un pedazo de pan, cuando él podía haberme dado lo mejor del mundo, ¿no? Entonces debemos también exhortar a los pobres a que sean agradecidos. Y que, como dijo el pastor Ibarra, contento con lo presente, palabras del apóstol Pablo. Si tenemos un pedacito de pan y lo compartimos, estar contentos con eso. A veces ha habido personas, porque también la Biblia dice que en los últimos días se congelaría el amor. ¿Por qué se enfriaría el amor? Porque la maldad se multiplicó. La maldad se multiplicó. La ingratitud es uno de los pecados de los últimos días. Vamos a animar a los ricos y a la clase media a ser generosos. Y vamos a animar a los pobres a ser agradecidos y a tratar de que todos podamos entrar en un proceso educativo. Y también muchos de los más pobres nunca piden nada. No se trata simplemente de dar al que pide. No siempre el que pide es el más necesitado.
A veces el más necesitado es una persona que por su dignidad o por su indignidad no vamos a juzgar. Hasta callado está. Y tenemos nosotros a veces que descubrir quién es el necesitado y no solamente que toda la necesidad venga por boca. Y lo importante en este pasaje es que cada cual dé como se propuso en el corazón. Así es. Lo vemos en los ejemplos bíblicos. Ese niño se propuso en su corazón darlo todo. Así es. La viuda se propuso en su corazón darlo todo. Ananías y Zafira se propusieron dar en su corazón una parte. Y no estuvo mal. El problema fue que no cumplieron con lo que se propusieron en su corazón. Eso fue lo que Dios vio mal. Y como prometieron y no cumplieron, esa ofensa fue mayor que haber dado solamente una parte. Exactamente. Y también es bueno recalcar que todo lo que sucedió en el contexto del libro de los Hechos fue bajo la recepción del Espíritu Santo. Así es. Por lo tanto, ¿quién era quien estaba guiando la iglesia? ¿Quién era quien estaba guiando a los hermanos en sus corazones? Era el Espíritu Santo. Hermanos, ojalá que venga un nuevo Pentecostés. Ojalá que volvamos de nuevo, decirle, Señor, hazlo otra vez. Yo sé que el Espíritu Santo está porque nunca se fue. Él lo dio para siempre. Pero que Dios pueda traer raudales, que podamos abrir nuestros corazones y de tal manera que ese Espíritu de Dios es el que va a terminar la obra. Así es. Y cuando Cristo venga en gloria, yo sé que ahí finalmente ya no va a haber más miseria. Pero mientras llegue ese día, que nosotros podamos vivir el Evangelio en la práctica. Excelente. Otro detalle más. Hermanos, tenemos que sacar tiempo en nuestras oraciones, en nuestra vida práctica, para pensar en los necesitados. Amén. Hay que identificarlo en nuestras iglesias, en nuestro vecindario. Siempre hay una persona que necesita ver la mano de Dios en la tierra. Agradezco a Dios por esta lección, de verdad que sí. Lecciones personales de la lección, ya creo que hemos dicho. ¿Algún detalle más, como un extra que quiera decir, Pastor Ibarra? ¿Algo más que usted pueda añadir a la lección? Algo que no podemos dejar de decir en la clase el próximo sábado. ¿Qué consejo usted puede dar a la iglesia? La parte práctica del estudio que hemos tenido es que nosotros podamos, con el Espíritu Santo en el corazón, desprendernos y atender las necesidades de aquellos que lo necesitan. Y no hay excusa, nota bien, porque le estamos hablando también al pobre, no hay excusa para no dar, porque siempre hay alguien que está en peor situación que tú. Desde pequeño nosotros cantamos, a mí me enseñaron en el departamento una canción que motivaba la dadivosidad. Decía, si tienes 2 lapicitos hoy y yo ninguno, qué lástima, pues como te amo compartiré y ahora 1 tendrás también. Cada persona, hijo de Dios, está llamado a dar, a la dadivosidad. Que esa palabra se nos grabe, dadivosidad. Eso es para el pobre, eso es para el rico, eso es para cualquier persona que ha recibido de Dios bendición. Si recibiste $1, de ese dólar puedes ayudar al necesitado. Así es. Antes que el pastor hable, voy a adelantarme. Hay una historia en la Biblia que me encanta cuando hablamos de este tema y quisiera citarla en un minuto. David había perdido a su familia. Allá en Ciclab se lo habían robado todo. ¿Recordamos la historia? Ahora salió a buscar los suyos. Parte de los hombres lo abandonaron. Eran 600, se quedó con 200 menos. Y no tenía comida, no tenía la familia, estaban tristes. Pero se encontró un hombre egipcio tirado en el campo, medio muerto. Había muchas razones en ese momento para abandonar al hombre egipcio. Ignorarlo. Era egipcio, era enemigo, estaba enfermo. Pero David y los suyos levantaron al hombre, le dieron de comer y lo sumaron al ejército. Hermanos, es un extra para usted. En este mundo de pecado, Dios a los cristianos siempre nos pondrá un hombre egipcio en el camino, en medio del desierto, para que le demos no de lo que nos sobra, sino de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y mi último mensaje es agradecer lo mucho que Dios ha hecho en mi vida,
Hace un rato mi carro está en el taller y el pastor Aurelio fue y me recogió. Es una obra, yo no se lo pedí, pero él voluntariamente me llamó, vino y me recogió. Mi cabello va creciendo y voluntariamente tantas veces el pastor Ibarra me lo ha cortado. No es algo que nosotros le hicimos, un servicio que voluntariamente él quiere dar. No solamente es un predicador, es también, decimos en algunos países barbero, en otros países le llaman estilista, como ustedes quieran llamarle, lo hacen muy bien. Pero yo les he visto dar servicios comunitarios. Cada quien tiene áreas donde sabe que puede dar un servicio y darlo es nuestro deber cuando el Espíritu Santo lo puso en el corazón, cuando nos nace del alma, porque a Cristo tenemos en nuestro corazón. Y que Dios nos ayude, porque todos podemos hacer algo, pero que en ningún momento vayamos a tomar estos temas para juzgar a nadie, ni para tratar de poner las reglas del juego. El único que puede poner las reglas es el Santo Espíritu de nuestro Dios. Así es. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana, ¿verdad que sí, pastor? Ha sido el extra para ustedes. Hermano, un saludo a la iglesia. Que Dios nos siga bendiciendo y que el próximo sábado sea feliz. Dios nos bendiga. Amén.